Saludos, amigas, amigos, una vez más en su espacio en contexto global. Esta semana estamos cargados de muchos temas interesantes sobre política internacional, sobre los temas de América Latina, el mundo, y tenemos equipo, un conjunto de situaciones que vamos a analizar. Tenemos la incorporación de Rafael Osvaldo Moreta. Gracias. La semana pasada estuvo un poco atrasado y al final no estuvo con nosotros, pero está aquí juntamente con Algenis, con Yenisei, Nicole Rosario. Yenisei. Eso es de Rusia, por allá. Sí. La ingeniera Débora Almonte. Y hoy tenemos un invitado que nos va a nutrir, como decíamos ahorita, de muchas informaciones y de muchas análisis y relaciones con relación a la geopolítica y las relaciones internacionales. Tenemos a un catedrático, un hombre de las academias, abogado, doctor en relaciones internacionales, Pascal Peña. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí con ustedes y poder compartir, debatir, conversar de estos temas que en efecto son de mucho interés y que han estado muy convulsos durante todo este año 2025. Pascal, el tema obligado es la cumbre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se suspendió la cumbre? Bueno, mira, se habla de que la cumbre, hay diversas teorías con respecto a lo que ha sucedido con la cumbre. Una de ellas ha sido que el presupuesto no ha dado, lo cual es un elemento aquí completamente a descartar, porque eso se había previsto con tiempo. Segundo, se ha hablado de que el impulso tal vez de los países de izquierda, Venezuela, Cuba y Nicaragua, que como ustedes saben no fueron invitados, más el apoyo específicamente de México y sobre todo de Colombia, pues había llevado tal vez a que los países que sí habían o tenían interés, los demás países de América Latina, pues asistieran. Pero lo que a mí sí me parece que ha sucedido es que, y esto es un tema que podemos conversar, es que, señores, estamos en un momento muy convulso a lo largo de América Latina, del continente americano, de que se están dando algunas situaciones donde aquí no se puede estar hablando de que la diplomacia dominicana o que la República Dominicana no ha podido concitar el apoyo de los demás países. Es que realmente nos encontramos en un momento histórico muy particular dentro del continente americano. Así como ha pasado en la historia, una historia que es cíclica, como sabemos, nos encontramos en este momento donde hay conflictos bilaterales, donde Estados Unidos geopolíticamente está tratando de controlar, de someter nuevamente sus deseos y sus intereses. Señores, solo pensar que inició con Panamá en su momento, ¿verdad? Sacando la inversión china del canal, y así ha estado sucediendo con los demás países. Entonces, yo sí creo que eso es lo que está sucediendo. No es el momento. Fíjense que incluso, señores, con la CELAC, exacto. La CELAC es otro foro multilateral donde de hecho, Petro pensaba y decía que precisamente la República Dominicana había tenido incapacidad y que el resultado, etcétera. Miren, por el contrario, señores, la CELAC lo que va a tener ahora van a ser tal vez representantes de segundo nivel. Así es. Entonces, y todo esto es producto de lo que ha estado sucediendo. Sí. Pascal, desde los tiempos de la Guerra Fría hasta la fecha, ¿tú crees que este episodio que estamos viviendo realmente es mucho más complejo, mucho más convulso que en esos años? Mire, yo creo que es distinto. No puedo decir que es más o menos convulso porque usted va a hablar de la Guerra Fría, hay un momento histórico importante, ya sabemos el tema de los misiles, sabemos todo lo que sucedió a lo largo de esos años, geopolíticamente me refiero, en donde países desaparecieron, literalmente países desaparecieron, se reestructuraron, guerras a lo interno, solo pensar, señores, en el muro de Berlín, 1989, o sea, muchas cosas sucedieron. Actualmente estamos viendo otro tipo, tal vez, de situaciones. No estamos, tal vez,
enfocados en múltiples conflictos bélicos, aunque hay varios, Ucrania y Rusia, Israel y Palestina, por supuesto también la situación de Darfur, Sudán y otras, ¿verdad? Sí. Pero además, nosotros estamos viendo algo muy particular. Y es una guerra no tan silenciosa, pero una guerra muy importante, producto de las relaciones económicas, de la globalización que se desarrolló a partir del 1945, con la Carta de Naciones Unidas, el desarrollo de las organizaciones económicas, FMI, Banco Mundial, etcétera, en donde se promovió y Estados Unidos tuvo ahí el liderazgo. Pero ahora hay literalmente un aislacionismo. Ahora lo que se está haciendo es Estados Unidos utilizándolo como un arma, y pensémoslo así, los aranceles, utilizando a los aranceles como un arma de presión, y resultado de eso, entonces, señores, estamos viendo acuerdos económicos que se están llevando a la fuerza. En otro momento esto pudiese ser una causa de nulidad de los tratados y de los acuerdos. Estamos viendo cómo las guerras se ven influidas, Ucrania y Rusia, al momento de que Trump entra al gobierno 20 de enero de 2025. Señores, apenas no tenemos un año todavía, siempre lo resalto eso. Dijo que no iba a apoyar a Zelensky. ¿Pero qué pasó? No dijo que iba a apoyar a Zelensky. Un mes y tanto después, hubo un acuerdo con respecto a las tierras raras y Trump asume un discurso más matizado, un recurso más de apoyo, y que ha llevado a una especie de negociación y de rejuego. Entonces, nos encontramos en un momento distinto, que es lo que creo, en donde las relaciones internacionales se estarán modificando. Así respondiendo la pregunta del compañero también, es bueno aportar que el mundo ya no es bipolar como era en el tiempo de la Guerra Fría, sino que ahora es multipolar. Hay muchos entes que juegan y decir que, bueno, Estados Unidos prácticamente, o el gobierno de Trump está resurgiendo esa política imperialista, es lo que parece, y está centrando su juego en el Caribe y en Asia, podemos decir. Debemos de observar si ese juego, como mencionaba Pascal, con los aranceles, le favorece, porque lo hacen como un intento de frenar, y es el caso de China o aquellos países que mantienen acuerdo con China, pero tenemos que ver qué tan beneficiado sale Estados Unidos de estos acuerdos. Sin embargo, le ha funcionado. Por ejemplo, ya llegó a acuerdo con China. Todavía no. Ya se anunció. Bueno, hay acuerdos, es cierto. Hay acuerdos, por lo menos acuerdos parciales. Se han llegado a acuerdos con Corea del Sur, acuerdos económicos muy importantes. Con Colombia, pese a la situación. Está sentado a la mesa con Lula. Lula es el único país de América Latina, señores, eso es importante resaltarlo, que le ha dado el frente, que tiene la capacidad para darle el frente. Exacto. Y eso es resultado de muchas otras cosas. ¿De cuáles? Recuerden que Brasil es uno de los países fundadores de los BRICS. Los BRICS es el grupo económico que ha tratado de señores, competir incluso con pulsear a sí mismo. Y está con el G7, con el G7. Brasil, bueno, Rusia, está Brasil, Rusia, India, Rusia, Sudáfrica, China, pero y hasta Irán también. Sí, claro. Entonces, el único país latinoamericano que está. Argentina también estaba haciendo. Y de hecho se pusieron guapitos, Trump se puso guapo, porque recuerden que hace unos meses la conferencia o la reunión de los BRICS se realizó en Brasil. Y fue ahí cuando Trump dijo que entonces este grupo de países lo que están es procurando, lo que están tratando es de llevarle la contraria, y bueno, ya ahí amenazó con subir el 50%, y Lula también ahí respondió. Mira, cuando yo hacía la pregunta sobre la Guerra Fría y comparándola con la situación actual, realmente no era haciendo un paralelismo en el ambiente político, más bien era para que llegáramos a la conclusión de que, a pesar de que haya pasado el tiempo y de que creamos que hayamos avanzado en el comportamiento de la humanidad,
no nos ha servido para tanto, porque se supone que superamos esa etapa que vivimos de la Guerra Fría, pero entonces en esta etapa que estamos viviendo tenemos las mismas situaciones de intereses entre los países que nos llevan a una situación bélica igualita o más álgida que cuando estábamos en tiempo de Guerra Fría. Yo creo, sin ánimos de controvertirlo, yo creo que es cierto que hay situaciones que persisten. Históricamente hay situaciones que persisten, tal vez la ineficiencia de las organizaciones internacionales, tal vez el poderío de algunos países. Tal vez eso señores, lo que está haciendo Estados Unidos es, con respecto al continente americano, es lo que se conoce como la doctrina Monroe. O sea, no te metas con el continente y Rusia, que en el momento que era un mundo bipolar, ¿verdad? Pues resuelve por allá, yo por aquí. Tenía su bloque, los bloques. Por supuesto, pero hay conquistas a partir de la Carta de Naciones Unidas que ha llevado a que los países deban tener de manera forzosa o no algún tipo de comportamiento. El problema es que los grandes países, las grandes potencias son los que terminan decidiendo y definiendo. Curso. Esa es la razón por la que nosotros podemos hablar de que Estados Unidos pueda hacer uso de la fuerza, aún hay una provisión en la Carta de Naciones Unidas. Por eso es que países como Israel, aliado esencial en Medio Oriente, tiene la posibilidad de estar cometiendo las acciones que está realizando dentro de la Franja de Gaza sin que haya una sanción clara o una medida pertinente por parte del Consejo de Seguridad. ¿Por qué? Porque están los aliados. Pero igual pasa, señores, con Rusia y Ucrania, China, lo mismo con Irán. Entonces, hay varias cosas. Los actores, señores, los protagonistas siguen siendo los mismos. Eso sí yo creo que está sucediendo. Sí, ya que me están dando la oportunidad, Pascal, porque realmente no me han dado la oportunidad. Sí, tengo una pequeña preguntita. ¿Es posible con el reajuste de lo que es la diplomacia en América Latina, se pueda ver el debilitamiento de los Estados Unidos a raíz de esta suspensión de la cumbre? Pero además, podríamos agregarle que de manera regional está lo que es la violencia dentro de los países de América Latina. Mira, la violencia política. Así es. Mira, tu pregunta es muy buena porque recordemos que hemos tenido siempre y el discurso de la no invitación a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba fue endilgada precisamente a tal vez nuestro alineamiento a la política exterior estadounidense. Sí. Y se habla que había una pseudo o semi, tal vez, confirmación del presidente Trump a la cumbre. Se hablaba de eso, ¿verdad? Evidentemente no lo podremos confirmar, pero inmediatamente se notificó la suspensión de la cumbre. ¿Qué sucedió? ¿Quién fue el primero que escribió? Marco Rubio. Marco Rubio. Y Marco Rubio, y esto es un tema muy importante, porque Marco Rubio, yo creo que con ese mensaje dejó a un lado también de las teorías que se hablaba de por qué se había cancelado la cumbre, que era que se habían puesto guapito y que había habido un inconveniente entre nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Estados Unidos, o sea, entre Marco Rubio y nuestro ministro. Roberto Alto. Lo cual evidentemente no me parece que tenga cabida esa posibilidad. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, vemos que Estados Unidos ha apoyado y que tal vez, vale resaltar, a lo mejor fue solicitado, consensuado con Estados Unidos. Y ahí, a partir de ese mensaje de Estados Unidos, vimos el apoyo de países como Panamá, Costa Rica, que no habían expresado formalmente que iban a asistir. Eso es respondiendo a la primera parte de la pregunta. La segunda parte de esta violencia política, de esta violencia a lo interno de los estados en América Latina, tenemos que resaltar varias cosas. Fíjense que hay una realidad muy palpable en Ecuador en la actualidad. Fíjense que hay una realidad muy palpable en Perú. Fíjense que ahora habrá producto de un cambio ideológico. Perú
Bolivia cambia por completo, A la derecha. por completo, izquierda y derecha. O sea, ya incluso hay un acercamiento por primera vez desde hace 20 años entre Bolivia y Estados Unidos. Fíjense cómo Colombia ha estado tomando una postura extremadamente polarizada con Estados Unidos. Fíjense, por el contrario, cómo México ha tomado una postura, evidentemente me parece un poco más prudente, un poquito más Ambigua. o ambivalente. O anodino. Igual, en su momento con el tema de, y para mencionar, por ejemplo, el tema de Venezuela, que como sabemos, todos sabemos lo que está sucediendo, como sucedió también con Brasil y Lula da Silva, en donde en el primer momento solicitaron lo que eran las actas y luego pues el discurso se matizó un poco. Señores, si nosotros vemos todo esto, si hacemos la suma y la resta, las situaciones están complicadas. Y eso hace que se genere un caldo de cultivo que permita que a través de las ideologías, ahora estamos, señores, como los años 40 y 50. La lucha de ideología. Literalmente, señores, lucha de ideología. Sí, Para mí, les confieso, un poco extremadamente polarizada. Yo creo que hay conquistas muy buenas que se llegaron y se realizaron, pero ahora esas ideologías están llevando a los países a enfrentarse de una manera, muy delicada. Entonces, América Latina, tal vez Estados Unidos ha estado aprovechando situaciones como estas para influir, y esto no es malo, Y digo que no es malo porque precisamente por la pasividad que Estados Unidos había tenido, es que China se había involucrado, había invertido, había logrado geopolíticamente involucrarse y avanzar. Sí. Algo que no había sucedido, señores, algo que Trump en su primer gobierno detuvo, que ahora inició con esto, y que yo creo que a partir tal vez ya del segundo año, todas estas amenazas, todas estas situaciones, él irá viendo, balanceando e irá viendo el resultado, incluso el resultado económico de lo que representa. Bueno. Cuando usted mencionaba varios países de América Latina, no sé si se ha dado cuenta de que muchos de esos países ahora son voceros de América Latina, defensores. Sin embargo, esos mismos países están viviendo internamente violencia política, tanto de su mismo partido como de partido contrario. Un ejemplo de eso fue México y el alcalde que fue asesinado en plena celebración, y cómo eso repercutió en la popularidad de la presidenta. Igual en Colombia con el asesinato de Uribe. Y, o sea, se ha vuelto... Es como una percepción que yo tengo, que se han concentrado tanto en el exterior, vamos a decir, en América Latina como tal, que se le está saliendo de control su propio país. En el mismo caso Ecuador y Perú. Pero mira, y ahí tal vez voy a tratar de hacer un símil con República Dominicana. Yo creo que República Dominicana es un país bendecido en el mismo trayecto del sol. Porque pese a que nosotros somos... Bueno, ya sabemos, tuvimos 2 invasiones, tuvimos ideológicamente... una guerra. Guerra civil, pero además de esto, hemos tenido a lo largo de los años una... pese a que tengamos posturas distintas, creencias distintas, afiliaciones distintas, ha habido una especie de desarrollo constante, a diferencia de todos estos países que tú acabas de mencionar. Una cultura de violencia política. Exactamente. Entonces, por ejemplo, Colombia. Señores, Colombia todavía al día de hoy sufre, y dejando a un lado el tema del narcotráfico, que lo podemos hablar ahora, ¿verdad? Y del control de estas fuerzas paramilitares, este grupo narcotraficante, etcétera. Colombia, pese a que tiene un sistema jurídico muy bueno, hay que reconocerlo, de hecho sirve de referencia, nosotros que somos abogados, vemos que incluso el Tribunal Constitucional Dominicano toma de referencia también en temas de derecho administrativo y ese tipo de cosas, pero sin lugar a dudas todavía tiene muy latente
Señores, estos años 80 donde en su momento hubo un control hegemónico del narcotráfico. Del narcotráfico, ¿verdad? De la violencia, etcétera. Nicaragua en su momento, pero Nicaragua en su momento también fue financiado y ayudado por Estados Unidos. De hecho, hay una sentencia famosa por ahí de la Corte Internacional de Justicia condenando precisamente a Estados Unidos por la ayuda a militares y paramilitares en 1984. Irán contra. Exactamente. Pero al mismo tiempo estamos viendo que en Ecuador hay en espacios específicos ha sido declarado un toque de queda, ¿verdad? Estado de emergencia. Sí. Estado de emergencia, sí. También controlado en algunas zonas por criminales. Pero, por otro lado, vemos a El Salvador. Sí. El contraste. Salvador vivió hasta hace pocos años exactamente lo mismo que estamos mencionando de todos estos países. Sí. Y en la actualidad se ha convertido en un aliado de Estados Unidos, en un país con delincuencia mínima y controlada, pese a los grandes ataques que desde el inicio se le endilgó a Bukele por violentar los derechos humanos. Sí. Entonces a veces se piensa que se necesitan estos países mano dura tal vez para iniciar, se necesita en estos países tomar medidas drásticas, aún la crítica tal vez, porque a veces es difícil, es más fácil opinar desde fuera, desde las grandes estructuras, que estar ahí dentro. Sí. Entonces sí, estamos viendo mucha delincuencia, mucha violencia política, etcétera, y cada uno de estos países deben tomar las medidas conforme su realidad. Pudiera no mencionar que en el caso de América Latina o América, nos falta más lo que son integración de seguridad. Por ejemplo, yo diría que como no tenemos una integración tan efectiva, pero no son tan efectivas, pudieran estos países trabajar acuerdos de seguridad o intercambio, donde se pudiera crear una fuerza para mantener lo que se llama, ¿verdad?, los niveles de violencia controlada. Y inclusive aquellos países como Haití, donde la pandilla controlan el monopolio de la violencia, pudieran los países del Caribe tomar, por ejemplo, eso y crear una fuerza de defensa conjunta. No. Mira, eso es un tema delicado. Pues, déjame, ¿por qué decirte es un tema delicado? República Dominicana, junto con otros países, sí tienen acuerdos de seguridad, acuerdos de cooperación, hay múltiples, incluso con Estados Unidos, que de hecho es de los más importantes, entre otros. O sea, hay sobre eso. Estamos más o menos cubiertos. Cuando digo más o menos cubiertos, porque evidentemente hay muchas cosas a mejorar, ¿verdad? Así es. Recordemos al mismo tiempo que a lo interno de los estados, estos acuerdos evidentemente parten de obligaciones y compromisos internacionales. Hay transmisión de información, de financiamiento, de know-how, entre otros. A lo interno, evidentemente, somos nosotros los países que controlamos, y de hecho controlamos el monopolio del poder, como tú ahorita mencionabas. Y al controlar ese monopolio del poder, ningún país va a querer asumir responsabilidad por las medidas que pueda estar tomando otro país. Sí, a través tal vez de educación. Fíjense cómo hay un proceso de reforma en la policía, ese tipo de cosas. Ahora, lo más delicado que tú acabas de comentar, y yo respeto la posición, es el tema de esa especie de fuerza multinacional para Haití. Mira, República Dominicana primero no tiene que meterse en eso, ni debe hacerlo, ni ahora, ni mañana, ni nunca. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo en la actualidad es que República Dominicana tiene hacia afuera, hacia el mundo, una imagen de que República Dominicana, que a mi parecer fue un error tal vez comunicacional, tal vez nuestra política exterior de su momento no pudo o no supo o no tenía las condiciones para defender adecuadamente en los foros correspondientes las posiciones de República Dominicana, pero no puede ser que nosotros nos involucremos, señores. Solamente imagínense que se arme una fuerza multinacional
Que ya ahora mismo, no es necesario, porque ya el nacional haitiano. Ya ahora mismo no es necesario, porque ya el Consejo de Seguridad va a Haití, ¿verdad? Ya va a Haití. Pero imagínense que nosotros aportemos militares, que no lo vamos a hacer. Pero imaginemos que aportemos militares. Imaginemos que uno de esos militares mate, a lo mejor en el ejercicio de su rol, de su cumplimiento. ¿De qué se va a hablar? ¿Qué es lo que se va a decir? Que un dominicano, que la fuerza dominicana. Así es. Sí. Bueno, evidentemente que es un tema muy largo, histórico y profundo. Sí. Pero yéndonos al contexto actual, Pascal, tú hablabas ahorita de las ideas, de la lucha de las ideas que volvieron. Será nueva y de la ideología. Será Nueva York ese ejemplo, ese epicentro con la victoria del demócrata Salamandar. Es decir, estamos viendo aquí un socialdemócrata de la ideología del socialismo, como plantea Donald Trump. Llegó el socialismo en Nueva York. Hasta el comunismo. Sí. O sea, mira, en este caso. Y lo otro es, quiero que analicemos también la votación con relación a un pedido de los senadores demócratas de una moción para plantear a Donald Trump que no intervenga con Venezuela. O sea, haciendo una vinculación desde la suspensión de la cumbre dominicana con ese elemento. Una básico. Relación. Como que algo se trama, como que algo huele. Y el cierre del espacio aéreo de Puerto Rico, como se mencionaba ahorita. Mira, en el caso para hablar específicamente del nuevo alcalde, ¿verdad?, de Mondani, donde Cuomo, vale resaltar, reconoció, me pareció en sus declaraciones sumamente caballeroso, sumamente maduro. No me gusta utilizar equilibrado. Vamos a utilizar la palabra democrático, sí, que reconoció ante un público que evidentemente apoyaba a Cuomo, y el público estaba pues reclamando, ¿verdad? Y él decía, no, nosotros no somos así. No podemos actuar así y lo que debemos es apoyar, porque a todo lo que nos interesa es que la mejor ciudad del mundo, él lo dijo así, la mejor ciudad del mundo mantenga su desarrollo. Ahora, hay muchas ideas controversiales de parte de Mondani. Ha hablado de transporte gratuito, ha hablado de reducción de financiamiento al contingente militar, a la policía. Por cierto que Nueva York, señores, es un país con alta criminalidad, o sea que sí se necesita. Un estado, sí. Vivienda. Reducción de las rentas. De las rentas, etcétera. Supermercados públicos auspiciados por el Estado, por Entonces, ciudad. Todo eso es muy bonito. Todo eso es muy bonito. Yo creo que hay muchas de esas ideas, incluso calaron en la población, evidentemente una población evidentemente también afectada y con tal vez afectada específicamente por los temas migratorios. O sea, hubo mucha población, eso quiero resaltarlo, conectando con la pregunta, mucha población hispana que votó por Trump, pero no es lo mismo ver, llamar, ¿cómo que dicen? Llamar al diablo. Porque fíjense cómo población hispana de todos los países, porque de hecho se metieron hace un mes y tanto, la hice a una planta creo que fue de Corea del Sur, ¿no? Sí, pero de la Hyundai. Señores, y deportaron a los coreanos, 200 y pico de personas. Mondani, creo que hoy se trasladó a Puerto Rico y se trasladó el primer viaje que hizo. Y se trasladó a Puerto Rico justamente apelando a esa población latina, evidentemente migrantes, etcétera. ¿Cómo él puede llevar a cabo estas cosas? Para eso se necesita presupuesto. Sí. Para eso se necesita del gobierno. Sí, pero recuerden que aquí estamos hablando de un gobierno local. Porque a diferencia de países como República Dominicana,
que es una república unitaria, democrática, etcétera. Aquí estamos hablando de un gobierno federal que Nueva York es un gobierno por sí mismo. Un gobierno y un gobierno donde tiene su presupuesto, tiene sus leyes, etcétera, y ya el gobierno federal impacta en leyes. Solo cuando el gobierno estatal falle o no tenga la capacidad, etcétera, entra el gobierno federal. Es decir, se toman las medidas correspondientes. Entonces, con el tema de Mondani, muchas ideas muy bonitas, como les decía, pero para eso se necesita una estructura. Y el tema del subsidio se ha demostrado, subsidios, está bien que haya subsidios, pero subsidios controlados que lleven a su momento, porque la idea del subsidio, señores, es llevar a una población de pocos ingresos o de baja capacidad adquisitiva a estar en igualdad de condiciones para que en algún momento suba de nivel y esos subsidios desaparezcan. Y quiero eso resaltarlo porque nuestros programas también en la República Dominicana, la idea es esa. No es mantener atado a nuestra población a la ayuda estatal, porque primero el Estado no puede y segundo la idea es tener la capacidad de que estas personas puedan valerse por sí mismos. Entonces, Mondani tiene muchas ideas muy bonitas. Sin embargo, el propio sistema impediría que Nueva York se convierta en un estado social. Pero es imposible, socialista. Sin embargo, Nueva York tiene bastante programa de ayuda actualmente. Sí, pero muchos, pero no solo Nueva York, también todos los estados tienen subsidios, ayudas, etcétera, desde el gobierno federal. También señores, solamente pensar en el Medicare, los temas de salud, ese tipo de cosas. O sea, eso, señores, los famosos fondos. Bueno, eso es normal. Ese, de hecho, es el rol del Estado, porque para eso se está pagando impuestos. Exacto. Ahora, poner gratis todas estas cosas que él está diciendo, eso en un periodo de 4 o 5 años. ¿Quién lo va a pagar? Buena pregunta. Claro, ¿Y a costa de qué? En campaña, lo importante es que tú prometas que el río va a subir por la montaña. Cuando ya tú ganas, entonces tú tienes que explicarle al pueblo por qué el río no puede subir. Las mismas leyes del capitalismo le van a dar de frente a ese candidato y se va a dar cuenta. Ya no es candidato. Bueno, a ese candidato electo, a ese alcalde electo, al alcalde electo, sí. Le van a dar de frente y las leyes del capitalismo le van a decir que hay que crear riqueza. El socialismo quiere repartir lo que ya se creó. Entonces, cuando eso se acabe, ¿cómo será el Estado norteamericano? Lo que pasa es que no va a llegar hasta ahí. Sí. No va a poder llegar hasta allá. Sí. Dale. Hay que verlo desde el punto de vista de la economía keynesiana. Ahora, ciertamente es una total contradicción con el modelo económico norteamericano, pero podemos ver qué tan sostenible van a ser esta propuesta y cuáles serían las más viables. Yo entiendo que eso él puede hasta que los fondos se le acabe. Claro, hay cosas que se pueden hacer, tal vez ir reduciendo algunas cosas. Señores, pero aquí en República Dominicana, con el tema del transporte público para policías y ese tipo de cosas. Estudiantes. Eso está bien, eso es lo correcto, envejeciente. En otros países de Europa, esa es la idea. Y bueno, vamos a ver lo que sucederá en Nueva York. Eso es así. Si bien es cierto que anteriormente estábamos hablando de que estamos volviendo realmente a lo que son los temas ideológicos, debido a que en Estados Unidos, en estas pasadas elecciones, pudimos ver que los demócratas alcanzaron, digamos que puntos importantes en todo el país. Esto podría ser un mensaje tanto de los votantes como de los candidatos al Partido Republicano con relación a estas ideologías. Completamente. Y añadiendo, fortaleciendo la intervención de Kenneth Sayers, Nicole, que se cumplió un año de la votación de Donald Trump. Es decir, como se decía ahorita, la efervescencia, la motivación que generó a muchos latinos y a muchos norteamericanos para ir a votar hace un año, ya cumplió hace un año ya, como que el ambiente, la situación es distinta, como que ya la realidad está golpeando, como que el agua está tomando ya su nivel. Miren, pero recuerden, quiero insistir. Señores, estamos apenas iniciando noviembre. Sí. 20 de enero, Donald Trump entra al gobierno.
¿Ok? Eso quiere decir que no han pasado 10 meses todavía de su gobierno. Fíjense cómo entró, señores, bien, con una mano dura, con decisiones muy concretas, que algunos al inicio pensaban que estaba improvisando. Yo creo que Donald Trump está siendo muy bien asesorado. Yo creo que cada vez que dice, hace algo, tiene los escenarios y sus objetivos bien delineados, ¿verdad? Ahora bien, como muy bien tú preguntabas, como ustedes comentaban, el mensaje de esas elecciones fue el siguiente. Recuerden que la política Biden fue una continuación de la política Obama. Sí. ¿Ok? Sí. Que ahí vale resaltar muchas cosas también. Ahora se está viendo tal vez de una manera más dura y cruda el tema migratorio, pero Obama hasta este momento, hasta este momento, el récord de temas de deportación lo tiene Obama, ¿verdad? Y Bush en segundo lugar. El tema, por ejemplo, de que Estados Unidos, por ejemplo, pertenece a la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio, que en el 2019 Trump decidió no renovar, como parte, le corresponde renovar el panel del organismo de solución de controversias. Pero Biden continuó con eso. Entonces, lo que digo es, las medidas duras que tomó Trump en su momento fueron, varias de ellas, continuadas por Biden. Y eso, me parece, hizo que a su vez, lo hablamos al inicio, China se involucrara en esos países donde el liderazgo estadounidense había bajado. Así es. Ahora, lugares, provincias donde el país, los republicanos habían ganado, los demócratas habían ganado. Señores, hubo un reordenamiento por completo. Así es. Y yo decía del poco tiempo que tenemos, señores, porque a Trump le quedan 3 años. Sí. Entonces, imagínense esto. Empieza con mano dura. Mano dura, señores, este primer año, y cuidado si la mitad también del segundo año. Y luego, a partir del segundo año y medio. Un guantecito de seda. Por supuesto, sobre todo, interesado posiblemente en tal vez aupar posibles candidatos, como se ha hablado, que puede ser el propio vicepresidente o Marco Rubio, que me parece más potable. Sí. Sí. Entonces, eso vamos a ir viéndolo y sobre todo después de que veamos el resultado de esas acciones, porque recuerden que este aislacionismo que él está provocando es básicamente para mayor inversión a lo interno, etcétera. Señores, si genera más empleos, si cumple con las promesas a esa población tradicional, a ese público estadounidense de antaño. Estoy hablando, señores, con temas de creencias, estoy hablando con temas económicos, estoy hablando con temas de seguridad, etcétera. Tengan por seguro que no Trump, aunque se habla de que Trump, fíjense cómo él ha amenazado, acariciado en los medios, por supuesto. Pero por supuesto, pero su sucesor tal vez podría tener la capacidad. Si la economía mejora, porque esta economía que él ha estado encabezando, vemos que la situación económica de Estados Unidos no es viable. ¿Y legalmente cómo lograría? Pero no es que no es viable, no es que no es viable. Lo que pasa es que con un tema de presupuesto hay un tranque entre los dos partidos. Entre los dos partidos. Hay un tranque. Y un tranque que, como ustedes han visto en los medios, ha generado que, por ejemplo, los vuelos comerciales se vayan a suspender, tal cuestión. Pero, como me preguntaban estos días, ¿y qué pasa, por ejemplo? ¿Los militares se van a quedar sin? Los militares, los que están ahora cerca de Venezuela, ¿se van a quedar sin salario? La respuesta a eso, por ejemplo, es no. Entonces hay un tranque, pero en cuanto al presupuesto, porque Trump quiere tomar ciertas medidas que el otro partido no está de acuerdo. Entonces, al resultado de eso, está este tranque, aunque eso posiblemente va a provocar que
entre los dos se sienten en un futuro, señor, antes de que termine el año. No, él mandó hoy mandó a los republicanos para que se sentaran y que ya resolvieran el tema del cierre del gobierno. Pacal, No, y algo importante es que no es él el primero que le cierran al gobierno. Sí, eso es cierto. Pero es el que más tiempo tiene históricamente. Tiene el récord. Pero, Pascal, entonces, viendo nosotros esta situación con Estados Unidos, ¿pudiéramos decir que el establishment ya no tiene el poder que tenía antes? No, yo creo que todo lo contrario. Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que todo el... O sea, entonces las acciones de Trump son producto del establishment. Por supuesto, pero Trump no son medidas de Trump. Es el establishment. Vamos a ver. Eso mismo. O sea, Trump representa, señores, el establishment más tradicional y puro de Estados Unidos. Sí. Así es. Y representa los valores y los intereses de esa población tradicional. América para los americanos. Literalmente. Yankee. América para los americanos. Yankee. Entonces, señores, y es por eso que estamos viendo que a mí me parece es una retranca y un retroceso. También eso es lo que ha generado que algunos han llevado el discurso también a situaciones que habíamos ya zanjado en el tiempo. Me refiero a temas de naturaleza migratoria, racismo, situaciones como esas, ¿verdad? Pero es la representación, a mi parecer, la representación más clara, pero no solo del establishment, sino también de la política norteamericana tradicional. Ya hablaba de la doctrina Monroe, ya podemos hablar de la doctrina Truman también. O sea, ese control estadounidense, esos intereses en América Latina, la decisión de Estados Unidos de ir por un lado o por otro, siempre que le convenga a Estados Unidos. Y ese, señor, y es por eso, vale resaltar, que Estados Unidos, siendo el mayor proveedor de ayuda a nivel internacional con la USAID, lo eliminó. Señores, ese era el control tal vez o la incidencia en múltiples países. Pero dijo completamente. Poder blando. El soft law, el poder blando. Sin embargo, ahora él está tomando otro tipo de medidas sin dinero. Bien. Es más directa. Hemos estado en las orillas. Ahora vamos para el meollo. Suspensión de la cumbre. Discusión en el Congreso norteamericano de la invasión. Todo apunta. Mayores militares. Fecha para entrar mucho más. Rusia. Y el apoyo. ¿Habrá o no, desde el punto de vista de ustedes, decisión militar para disponer a Nicolás Maduro y a su régimen? Bueno, el simple hecho de ese gasto militar que Estados Unidos ha tenido en este tiempo, que movilizó esos barcos al Mar Caribe, cercano a Venezuela, yo diría que los norteamericanos no hacen movimiento de balde. No. Mira, yo, y lo he expresado también anteriormente, yo he expresado exactamente esto. Aún hay una crisis económica. Aún hay un momento particular con un tranque de presupuesto, etcétera. Sin lugar a dudas, los movimientos estadounidenses, el trasladar barcos, trasladar contingente militar, trasladar aviones, trasladar submarinos, no se hace con solo la intención de presionar. Así. Pero ahí yo quiero aclarar dos cosas. Y qué bueno que tú menciones este tema, que es verdad que no se hace de gratis, no se hace tal vez sin ningún tipo de objetivo particular, pero yo quiero puntualizar varias cosas. Y quiero puntualizarlo porque desde la perspectiva estadounidense, evidentemente hay intereses de parte de Estados Unidos, evidentemente, desde lo geopolítico como desde lo económico. Geopolítico porque en América Latina es el país, Venezuela es el país con más capacidad, la mayor reserva de petróleo, y así otros recursos, y su relación con Rusia y con Putin. De manera particular menciono Rusia y Putin porque ayer en la madrugada, hoy aquí,
hubo unas declaraciones desde Rusia también resaltando de forma general que cualquier actividad militar en contra de un país pues involucraría o sería una violación a la Carta de Naciones Unidas, ese tipo de cosas. Miren la paradoja, ¿eh? Hablan de una cosa y bueno. Apelando. Pero entonces, yo sí creo, y eso eso es importante resaltarlo, que ha habido unas fases que Estados Unidos ha ido realizando. En primer lugar, hubo unas declaraciones muy firmes y claras de parte del presidente Trump en su momento. Estoy hablando desde el inicio, con respecto al régimen de Maduro. ¿Verdad? Chavismo. Con la no reconocimiento del gobierno. 2, luego el aumento por información valiosa sobre Maduro, Diosdado Cabello y otros. $50 millones, Sí. Que no es poca cosa, como quienes De un estén 25 viendo a pueden 50. hacer el cálculo, Sí. no es poca cosa. Sí. Luego, militares en aguas internacionales. Así. Previo a eso, la declaración del Cartel de los Soles como grupo terrorista. Que es lo que llevó al tema de Se parece un poco de al los caso de barcos, Panamá. ¿verdad? Un poco, si quieres podemos hablar de eso. Luego, esas, las actuaciones que se pensaba no iban a tener algún tipo de efecto concreto, fíjense cómo comenzaron. Ya van 17 o 18 lanchas que Primera vez que destruyen. han sido explotadas. Esas lanchas, fíjense, todo ha sido en aguas internacionales. Sí. Pregunta base, ¿qué podríamos hacer? ¿Es posible en aguas internacionales que Estados Unidos o cualquier país se traslade? La respuesta es sí. Sí. ¿Es posible que pueda realizar ejercicios militares en aguas internacionales? La respuesta es sí. ¿Es posible que exploten lanchas en aguas internacionales? La respuesta en principio es no. Y digo en principio porque si no hay ningún tipo de amenaza, si no se actúa de manera proporcional, si no tiene un fin adecuado, legítimo, no es posible. Si hay un grupo en principio potencialmente criminal, lo que debe hacerse es arrestarse para que sea juzgado y llevado a la justicia. Porque si no, de forma estricta en derecho internacional, estos son, ¿qué? Ejecuciones extrajudiciales. Sí. Y al hacer ejecuciones extrajudiciales, señores, implica que hay una violación a derechos humanos, Carta de Naciones Unidas, entre otras cosas. Entonces, y ahí voy ya terminando. Luego, fíjense cómo se cuela a través de un medio, el New York Times, que Trump había autorizado a operaciones dentro del territorio venezolano de la CIA. Así. También el intento de convencer al piloto de Maduro, que fue una información que... Eso fue una información, aunque no necesariamente confirmada, pero se ha hablado en los medios de eso. Pero también el silencio del Caribe. Entonces... Ningún país del Caribe se ha pronunciado. Entonces, eso es interesante, y podemos mencionarlo también. Pero además de esto, nosotros tenemos que, como mencionaba anteriormente, el espacio aéreo, hace 2 semanas, entre Puerto Rico y Venezuela, vuelos comerciales, ha sido suspendido. Son una especie de alertas que se dan, tal vez a causa de posible conflicto a través de situaciones que requieran que esa zona esté libre. Le llegará la Navidad. Pero ahora, como muy bien tú comentabas, vimos en el Congreso una discusión muy cerrada, 51-49 me parece, donde se discutía si Estados Unidos podía llevar la guerra, no vamos a decir la guerra, la lucha contra el crimen organizado y contra el narcotráfico a Venezuela. ¿Ok? Sí. Yo quiero ser muy claro con esto. A mí me parece que sea lo que sea, si ahora el denominado Departamento de Guerra, porque recuerden que era el Departamento de Defensa, sea lo que sea que el Departamento de Guerra haga, eventualmente será validado, autorizado
por el Congreso. Así es. Y tal vez lo que evidentemente hay un Congreso, sí, y pensemos en esto, señor, un Congreso donde hay mucha población hispana, latina, donde hay representantes de diversos de los diversos países, Así, ¿verdad? sí. Cuando digo de los diversos países, que evidentemente son norteamericanos, pero con migración, países. con origen, etcétera. Entonces, este tipo de cosas pueden afectar. Hay mucha población venezolana que evidentemente quisiera salir del régimen, Así. pero como yo hablaba en estos días en algo, señores, está la población, el pueblo venezolano, Venezuela, está dispuesto a pagar el precio de una invasión. Bueno. Yo quiero ser muy claro aquí. Bueno. A nosotros nos salió bien en la segunda. En la segunda nos salió bien. En la primera no, duramos 10 años, ¿verdad? Uh-huh. Estados Unidos ha invadido indirectamente a través de la CIA o directamente alrededor como casi 60 intervenciones en diversos países. Sí. ¿Cuál sería el costo que debe pagar Venezuela? ¿A qué se ataría? Estaríamos hablando, como sucedió en su momento, tal vez a explotación de sus recursos por años y años, 99 años, como pasó con el Canal de Panamá. Una administración. Señores, hay cosas que hay que ponderar. Hay que ponderar. Todo esto y con esto cierro, que se ha estado haciendo de parte de Estados Unidos es para posiblemente, señores, motivar, incentivar a que lo interno se remueva. Y cuando digo que se remueva, se den varias opciones. La primera es que la población se empodere, la oposición genere cohesión que todavía no tiene, que las fuerzas militares se unan también, porque Maduro aparentemente la tiene controlada, convencida, no sé qué es lo que sucede ahí. Hay que brindarle garantía. O tal vez la otra opción es que salga. Que salga, y esa salida puede ser voluntaria. Cuando digo voluntaria es señores, que se exile en otro país simplemente de manera inmediata, o que haya una transición. Y esa transición también puede ser negociada. Una transición, señores, a través de unas elecciones adelantadas, tal vez 1 año, 2 años. Y puede ser. Y tal vez las cosas pueden ser mucho, mucho, mucho mejor. La eliminación del TPS para los venezolanos podría afectar también. Bueno, habrá venezolanos que van a volver a Venezuela. Por supuesto. Vuelvo otra vez con las comparaciones. Recordemos la primavera árabe, que se llevó a Gaddafi, se llevó a Egipto. No pudiéramos decir que a Saddam, pero previo a eso ya se había ido Saddam también. ¿Qué ha pasado en esos regímenes, en esos estados en donde ha habido una intervención directa norteamericana y han cambiado el régimen? Hasta ahora, yo siento que hemos tenido una involución, porque ninguno de esos países está mejor a que como estaban o con sus dictadores o con la gente que no eran afectos a los Estados Unidos. Bueno, mira, esas declaraciones que acabas de dar y esas opiniones me parecen un poquito tal vez fuertes y controversiales, porque con el tema de la primavera árabe había múltiples países que, señores, al día de hoy sí están mejor. Podemos pensar en Egipto y podemos pensar en otros. Tal vez algunos de los países que fueron afectados es Irán, justamente. Irán, donde hubo incluso un financiamiento. Ya sabemos que ese cuerpo revolucionario fue financiado por Estados Unidos, por la CIA también, y hemos visto que luego tomó el control el ayatolá, y bueno, ya hemos visto lo que ha estado sucediendo. Pero también es cierto que hay países, muchos de estos ya, que han estado acercándose a abrir sus puertas, que la ideología no es lo mismo que el tema religioso. Pueden ser totalmente de una cultura y evidentemente de creencias religiosas distintas, pero que las ideologías, señores, logren sumar. Y yo creo que podemos ver a partir de la primavera árabe, sí, mucha evolución en varios países. Bueno, señores, este tema de la política internacional, de las relaciones internacionales, de la geopolítica, genera controversia, genera interés, y para nosotros hoy ha sido una mesa bastante participativa. Agradecer a Pascal porque nos ha permitido
conversar con él sobre estos temas y el tiempo lamentablemente se nos ha agotado, Sí. pero agradecido de tu participación, de tu exponencia y decirte que esta es la primera, que queremos verte más aquí en este espacio de Contexto Global. Así. A mí me Muchísimas gustaría gracias. dejarle un tema en el que pudiéramos discutir en el próximo encuentro. Cuando ustedes hablaban de las ideologías, ¿ustedes se refieren a una ideología global o a la ideología que se da en lucha entre dos partidos en los Estados Unidos? Bueno, Lo estaremos hablando en una estaremos próxima hablando en la ocasión. próxima. Yo encantado de volver y conversar con ustedes. Bueno, quedan Muchas los gracias. invitados para la próxima entrevista. muchas gracias. Gracias. Gracias.